Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Vamos a compartir un mensaje esta mañana. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie entonces. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 7, para ir al mensaje de esta mañana, en donde le ruego al Señor que abra nuestro entendimiento, que sean en este día removidas muchas barreras que se presentan en nosotros y que muchas veces, si no nos damos cuenta, cumplen el propósito de debilitarnos, ¿sabían? Porque hay muchas cosas que, si nosotros no caemos en cuenta verdaderamente, nos van a debilitar. Y peor aún, en los casos, nos van a hacer desistir de muchas cosas que Dios ya ha preparado para nosotros. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, va a ser desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Va a ser nuestro texto en esta mañana para llevarnos a entender algo, la fortaleza que encontramos de la fragilidad. La fortaleza que nosotros encontramos de la fragilidad. Entonces, si todos están preparados, si todos están listos, si tú no tienes Biblia, ponte con alguien ahí al lado que tenga Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra, Señor, y no idea de hombre, no idea personal. Y asimismo te ruego, Señor, que sea tu palabra la que sea ministrada como siempre lo es desde este púlpito. Que tu siervo, Señor, continúe siendo enseñado, instruido, pero sobre todo cambiado por el poder de tu palabra y la obra de tu Espíritu Santo. Y que cada persona que vino aquí con un corazón dispuesto, tú hagas, Señor, la obra conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, y que ministres en cada necesidad para sacar, Señor, de áreas de tinieblas y llevarlos a la luz, para sacar de las áreas de desesperación, de las áreas, Señor, de frustración a las de esperanza, para remover del áreas que estamos en muerte y llevarnos a vida. Y que todo esto sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar ahí su lugar. El título del mensaje de esta mañana es La fortaleza de la fragilidad. El apóstol Pablo le escribe a los corintios por diferentes motivos.
Pero uno de esos motivos, y creo yo que el principal de los motivos por los cuales escribe a la iglesia de los Corintios, estos hermanos, es para hacer una defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque los corintios estaban en cierta forma cuestionando que si Pablo era verdaderamente alguien que caminaba con Cristo. Los de la iglesia de Corintios estaban cuestionando si Pablo era alguien verdaderamente. Dios estaba en su vida. Mucho más aún, pues Pablo podía ser considerado un apóstol. Y uno de los motivos por los cuales la iglesia de Corinto, estos hermanos, cuestionaban el apostolado de Pablo, eran por las situaciones que el apóstol Pablo le tocaba vivir, momentos en su vida que le llevaba o que tocaba atravesar. Y para que nosotros entendamos algo, esta iglesia de Corintios eran cristianos, eran hermanos que habían sido alcanzados por el evangelio, que había sido fundada una iglesia en ese lugar, que adoraban a Dios. Pero estos hermanos tenían sí muchas fragilidades, pero tenían algunas otras fortalezas, y esas fortalezas eran prósperos. Estos hermanos, más allá de vivir en un entorno, en una ciudad que era próspera económicamente, estos hermanos en cierta manera gozaban de una cierta comodidad financiera. Y también otra fortaleza que tenían estos hermanos de la iglesia de Corinto era que habían sido bendecidos de parte de Dios con abundancia de dones espirituales. Es más, por eso inclusive el apóstol Pablo tiene que enseñarles y mostrarles inclusive la manera de poner orden a los dones. Si ustedes ya han leído la carta, que creo que sí, se darían cuenta que la iglesia de Corinto abundaba en dones, y uno de esos dones justamente era el hablar en lenguas, ¿no es así? Y no voy a entrar acá en el cuestionamiento de que hablar en lenguas es una cosa, que hablar en lenguas, eso es para otro tema. El tema es que hablaban en lenguas. Y el apóstol Pablo le dice que no hablen todos a una sola vez, y da instrucciones de cómo debía ser ese don usado, no para que lleve confusión, no para que los que de afuera piensen que estaban locos porque hablaban en lenguas, sino dicen, usen esos dones ordenadamente para que la iglesia sea edificada. Entonces, vemos que esta iglesia gozaba de fortalezas, y eso le llevaba a ver a esta iglesia, a estos hermanos, nosotros sí tenemos a Dios de nuestro lado. Dios sí está con nosotros. Nosotros sí vivimos realmente las promesas de Dios. Pero el apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo tiene que ir directo a defender su apostolado. Y ese pasaje lo encontramos en la primera carta, y les dice en el capítulo 9, versículo 1, les pregunta a ellos, les dice, ¿qué acaso yo no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros, dice, mi obra en el Señor? ¿Por qué? Porque había sido el mismo apóstol Pablo que había iniciado esa iglesia en Corinto. Habían recibido el evangelio por medio de Pablo. Ellos eran fruto, dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. El apóstol Pablo no tenía este dilema con otras iglesias, no tenía este problema. Pero dice, para los otros tal vez pueden decir no soy apóstol, pero para ustedes no hay ninguna razón para que no lo digan. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado, que mi apostolado es seguro, son ustedes, dice. Y una de las razones, o las razones por las cuales la iglesia cuestionaba la comunión de Pablo con Dios, el apostolado de Dios, era por las situaciones que le tocaba vivir. Dice, pero tú estás atribulado en todo. Tú estás en apuros. Tú estás perseguido. Tú varias veces has sido derribado. ¿Cómo podemos ver que Dios esté en tu vida si eso está sucediendo? Y nosotros aquí vemos que los de Corinto estaban evaluando la presencia y bendición de Dios
en la vida del apóstol Pablo, de la forma en la que muchos evalúan la presencia y la bendición de Dios en la vida de muchos cristianos en este tiempo. ¿Y cómo es eso? Ah, pero si Dios estuviera en tu vida, ¿tú por qué tendrías que estar pasando por todos esos problemas? Es más, hasta algunos se atreven a decir que si una tamaña herejía, que si alguien está enfermo es porque no ha tenido suficiente fe y no le ha creído a Dios, porque los cristianos no pueden estar enfermos. Ven la enfermedad de un cristiano como la ausencia de fe o la ausencia de Dios en su vida. O como en el caso de Job, se recuerdan cuando Job pasa todos los padecimientos y se ponen a pensar, no, algo malo hizo. Dios no está con él. Ellos evaluaban la bendición y la presencia de Dios, el llamado de Dios en el apóstol Pablo, por la bendición económica, evaluaban por la manera en la cual tal vez el apóstol Pablo se debería demostrar en gloria, en pompas. Y eso ocurre muchas veces en nuestros días. Se mide la bendición de Dios, se mide el favor de Dios, el que una persona está en comunión con Dios en su vida, si todo en su vida está bien. Si está próspero, ay hermano, sí, Dios está contigo, qué prosperidad. ¿Y qué pasa? Y si el hermano no está pasando una calamidad económica, ¿qué? Dios no está con él. Dios no lo prospera en ese tiempo. ¿O la prosperidad solamente es económica? Porque la prosperidad es que teniendo 40 millones, ese hermano está pleno y realizado en Dios, y no teniendo nada y endeudado, ese hermano está pleno y realizado en Dios. Ese es próspero, porque su prosperidad no depende de la economía, su prosperidad depende de la presencia y la confianza que tiene en su Señor y su Dios. Pero hermanos, ese error lo cometemos muchas veces. Se mide la bendición de Dios por cómo tan floreciente está la vida de alguien, con el estándar humano. Eso le pasó a Jesús en la misma cruz. ¿Se acuerdan? Es más, le dicen, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, o sea, para. Si no me vengas a decir que sos el Hijo de Dios, el Mesías, y estás ahí colgado en una cruz. Te molieron, te escupieron, te metieron una corona de espina, te traicionaron todos. ¿Qué más te falta, Jesús? Si verdaderamente fueses el Hijo de Dios, quien dice ser, te bajarías ahora mismo de esa cruz. Y ahí nosotros vemos que no es una novedad que se mida la bendición o la presencia de Dios en una persona por la ausencia de dificultades y la ausencia de problemas. Y era esto lo que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo en esta ocasión. Y es por eso que el apóstol Pablo, más allá de mostrar la fragilidad humana, también les muestra de dónde o cuál es la fuente del valor y de la fortaleza. Solo comienza o lo dice en el versículo primero que leímos, cuando él habla de un vaso de barro. No tiene ningún valor. Yo les aseguro, ¿verdad? Si yo les digo, pongamos un caso hipotético, esta canasta que no tenga nada adentro, ¿verdad? Que no tenga ofrenda. Y yo le diga, hermano, ¿quién quiere llevar esta canasta de regalo para su casa? Sin nada adentro. Ustedes van a pensar, bueno, ¿para qué quiero esa canasta? No sirve para nada. Esta canasta, nada. No, pastor, tal vez alguno por compromiso dice, sí, pastor, y después va y la tira. ¿Por qué? Porque no vale nada, hermano. Si uno no tiene un espacio donde, ¿para qué quiero? Y menos aquí en América, ¿no es cierto? Que a veces uno acepta cosas aquí por... Pero ahora si yo te digo, esta canasta adentro, ¿quién la quiere esta canasta? Pero adentro tiene $1.000.000. Se pelean, hermano. Esto aquí. Porque el valor no está en la canasta. El valor está en lo que está dentro de ella. Por eso él dice, sí, somos vasos de barro, fragilidad, pero en esos vasos de barro ha sido puesto
un tesoro adentro, el tesoro del Evangelio. ¿Cómo es que el apóstol Pablo muestra la fragilidad humana? ¿Cómo es que describe la fragilidad humana que él vivía, pero que nosotros también vivimos? Que toda persona vive, pero a diferencia del Hijo de Dios, en esas fragilidades el Hijo de Dios tiene promesas, hay anclas a las cuales puede aferrarse. A diferencia del que no es hijo de Dios y no camina con Dios, que en la fragilidad humana busca de todas maneras la forma de no hundirse, de por lo menos mantenerse a flote. Pero él nos dice aquí cuáles son esas fragilidades humanas. Dice, atribulado en todo. La palabra atribulado significa, o sea, si tomamos desde su idioma original en griego, la palabra atribulado significa presionar, aplastar, oprimir. Esto en un sentido figurado significa experimentar angustia, sufrimiento, presión intensa. O sea, Pablo dice, es verdad, estamos bajo tensión o presión intensa, estamos experimentando angustia, estamos experimentando sufrimiento, estamos bajo tensión, es verdad, estamos. Él no niega esa realidad. Y es cierto, mis amados hermanos, que en muchas ocasiones nosotros nos encontramos así. Se presentan circunstancias en nuestras vidas que nos empujan, que nos llevan a un lugar de presión intensa que nos hace experimentar angustia. Y esas situaciones vivía el apóstol Pablo. Es más, no necesitamos ser muy teólogos para darnos cuenta cuando gran parte de sus cartas son escritas desde las cadenas, desde los calabozos. No son escritas desde un lugar, una iglesia donde el apóstol Pablo estaba aquí, ¿verdad? Con su proyector, con su púlpito, con sus speakers, con todo. Y desde aquí, no, hermano. Desde el lodazal, desde la cárcel. Ahí no sabiendo qué iba a hacer de su vida, qué iban a decidir, si decidían darle más tiempo o dejarlo libre o decapitarlo. No sabía. Claro que en esas situaciones uno experimenta presión, no sabe lo que va a suceder, experimenta gran angustia y tensión, no sabe qué es lo que va a hacer de su futuro. Y nosotros muchas veces, hermano, y yo creo que hay gran parte que en estos tiempos, de acuerdo a las circunstancias que vivimos hoy, están de esa manera. No saben qué va a ser de su futuro. Como que no hay. Podrán tener algo definido, pero no saben a ciencia cierta si eso se va a poder dar. Hay momentos que es verdad que estamos bajo esa presión intensa que parece que lo único que queda es explotar y hacer algo para acabar con todo. Y tristemente muchos llegan al punto trágico, tristemente, de quitar su vida. No crean que personas llegan a esos puntos porque sí. Es porque experimentan situaciones que la dejan en una posición de extrema angustia y presión. Y dice el apóstol Pablo, sí, es verdad, yo paso por esos momentos, pasamos por esos momentos. Es más, Jesús prometió que sus hijos, si Él fue perseguido, si Él fue vituperado, si Él sufrió, nosotros también sufriremos. Otra fragilidad humana dice, sí, estoy en apuros. Paso por momentos de apuros. Y esta palabra apuros para nosotros puede parecer a veces un poco difícil de entender en este término específico. Pero cuando nosotros tomamos del original griego podemos ya saber un poco más de ella. Y significa estar perplejos, confundidos. No ver una salida clara a la situación que estoy viviendo. O sea, literalmente significa, no tengo recursos, no tengo las herramientas
para salir de esta situación. No sé qué hacer. Y dice el apóstol Pablo, sí, en apuros, es verdad, en mi fragilidad, yo hay momentos que me encuentro de esa manera. Me encuentro sin recursos, me encuentro sin saber qué hacer. Me encuentro que no consigo ver con claridad porque no tengo respuesta verdaderamente para salir de la situación en la cual estoy saliendo. Y yo creo, hermanos, que hay momentos de nuestras vidas que nosotros nos encontramos así. Nos deberíamos encontrar así. Yo sé que a nadie le gusta, mi hermano, ¿no es cierto? Pero si el apóstol Pablo vivió eso, ¿qué te puede esperar para ti? No lo viviremos con la intensidad, pero claramente nos está dando que en la fragilidad humana vamos a vivir esos momentos. Estar apuros significa estar en una situación en la cual uno se siente perdido. ¿Tú viste cuando uno pone el GPS y el GPS está más perdido que uno todavía? Recalculando, recalculando. ¿No les ha pasado a ustedes en ocasiones que dicen, pero si me llevó por este camino el GPS y yo hubiese ido por el que ya conocía, era mucho más fácil? Eso para que sepamos, hermanos, que no hay tecnología más grande que la que ha sido diseñada por Dios, el cerebrito. Momentos en los que uno se siente desconcertado, sin salida humana. Hermanos, hay momentos que me he sentido literalmente así. No sé qué hacer. No sé. Ustedes a veces creen, ¿verdad? Que no ustedes, porque a veces uno habla de forma personal y cree que no. Hay personas que a veces creen que como son pastores, no tienen la salida para todos, ya sabes. La tienen claro, hermano, no, papá. No es así. Justamente si hay peso en la medida en la cual va aumentando la manera en la cual, mira, hay algo. Dios, aquellos siervos que va a usar, los hace pasar por el seminario del sufrimiento. Hay momentos en los cuales uno no sabe, dice, no tengo recursos, no sé, no me preguntes, no sé qué hacer. Y dice el apóstol Pablo, sí, la fragilidad humana, hay momentos que me encuentro así, hay momentos que en mi fragilidad humana estoy siendo perseguido. Y esto es algo que nosotros no vivimos de la manera en la cual lo vivió la iglesia en el primer siglo. ¿Por qué? Porque la iglesia en sus primeros siglos, como ustedes ya saben, fue literalmente perseguida a riesgo de su vida. Muchos de ellos eran decapitados, muchos de ellos eran puestos como antorchas humanas para alumbrar los caminos hacia los coliseos romanos. Mojadas los cristianos en aceite, embetunados en aceite y prendido fuego y puesto como antorcha para alumbrar los caminos. Sí, hermano, no nos asombremos. Sí. Muchos eran aserrados, se los ponía con sus piernas hacia arriba abiertas y los aserraban así. Perdonen que sea tan literal, pero eran perseguidos. Cuando está hablando de la parte, sí, es verdad, hay momentos que somos perseguidos, que hay hermanos nuestros que les está pasando eso. Pero a nosotros no nos ha pasado eso así. Entonces los corintios decían, ¿cómo es posible que tú, apóstol Pablo, te tiraron afuera de una ciudad apedreado, hermano? A los apóstoles deben de llevarlos en jet, privado, limosina, pagarles hotel, buen hotel, no cualquier cosita, hermano. Y vos, apóstol Pablo, te tiraron afuera de la ciudad apedreado. Anduviste en naufragios. Perseguidos. Hay sí en estos tiempos hermanos alrededor del mundo que están siendo perseguidos. Sobre todo en países donde el islamismo radical se está estableciendo cada vez más fuerte. Hermano, nosotros no podemos ser ignorantes a esto. No te creas la onda esta falsa de amor y paz, ¿verdad? Aceptémonos todos. Sí, hay que aceptarnos todos en el amor de Dios y en el respeto de Dios. Todos tenemos dignidad, la misma delante de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cada uno de los seres humanos. Pero no podemos negar una realidad, que hay pensamientos,
Hay ideologías, hay religiones radicales que quieren el cristianismo, que quieren a los cristianos muertos. No nos ocurre eso aquí, pero eso no significa que no ocurra en otras partes del mundo y que si no tuviesen la oportunidad de hacerlo, no lo harían aquí también. ¿Me explico? Pero el apóstol Pablo dice, estamos siendo perseguidos. Sí, es verdad, estamos siendo perseguidos. Esta palabra es hostigado, acosado. Nosotros no pasamos ese tipo de persecución, pero pasamos a veces sí una persecución tal vez por nuestra fe, por ser cristianos en un ambiente laboral. A mí no me ha sucedido, pero me han contado personas que inclusive han sido en cierta forma no tomadas en cuenta para algún ascenso en el trabajo por el hecho de ser cristianos. Por ejemplo, una muchacha cristiana que trabaja en un restaurante. Es una excelente mesera, es una excelente haciendo lo que tenga que hacer. Sería la idónea para recibir un ascenso aquí en este restaurante, pero vamos a darle aquella otra que muestra un poco más y a los clientes los hace endulzar. ¿Me explico, hermanos? Esta cristianita se cree santa, la nena. Somos hostigados y perseguidos por nuestra fe, por proclamar a Cristo. Hay quienes son rechazados por su creencia. Yo estoy seguro que si tú eres alguien que profesa tu fe públicamente, más de una vez tú has sido rechazado por creer en Cristo, por ser cristiano. Y si no has sido rechazado nunca, ya tienes un tiempo de ser cristiano, hermano, abre los ojos porque tal vez estás. Si no te han rechazado por tu creencia en Cristo, nadie. Algo raro está pasando, dijera mi amigo Eliseo. Somos rechazados por Cristo. Jesús mismo dice, yo no he venido a traer paz. No es el príncipe de paz. He venido a traer espada. No es porque ha venido a traer guerra Jesús. Jesús es antiguerra y antiviolencia. Pero el evangelio, hermanos, Cristo divide. Divide la luz de las tinieblas. No hay comunión entre Baal y nuestro Señor. Hay separación. A veces nosotros no necesitamos separarnos de las personas. Las personas se separan de nosotros. ¿No es verdad? No sé si les ha pasado a usted. Uno dice, no, tal persona, yo no era cristiano y esta persona, éramos amigos con esta persona. Yo en ningún momento le dije nada malo, no nos peleamos ni nada, pero no sé qué ha pasado, que desde el momento que soy cristiano ya ni me llama, rara vez se ha apartado. ¿Por qué? Porque trae separación. Y aquí dice el apóstol Pablo, sí, nuestra fragilidad muchas veces somos perseguidos, somos hostigados. La persecución no siempre es violencia, muchas veces es presión, es burla. ¿No es verdad? Ya a uno de repente ya lo ven que va a la iglesia, ¿no es cierto? Antes no había problema si era como el hijo del demonio, ¿verdad? Un sobrino del diablo, no había problema. Hacía cualquier cosa, hasta te aplaudían, ¡ay, qué linda! Hasta, tal vez te hacían hasta tú te sentías bien porque te decían, ¡ay, mira, falla, aquel se tomó 10 cervezas! Terminó en 4 patas y una vergüenza bárbara, ¿no es verdad? Todos se rieron, pero ¿cómo toma? ¿Qué? Y vos, después te convertiste. Te tendrían que dar elogios, ¿no es cierto? Decir, mira cómo abandonó el chupe. Y no, y ahora te haces el santurrón, ¿no? Pero te olvidás las veces que no podías ni caminar, que tenías que andar llevándote. Y ahora te haces el santo. Ahora, claro, te crees que sos mejor que nosotros. Porque ahora le das de comer al pastor, ahí le das las ofrendas. Le llevas tu plata a la iglesia. Y empieza, no es verdad, eso es persecución, eso es burla. Andá nomás a alimentar a esos vagos. ¿Por qué yo puedo hablar con propiedad así? Porque yo era uno de ellos. Yo hablaba eso literalmente. Mas Dios te da sus buenas bofetadas y mira dónde me tiene el Señor. Imagínate. Así es Dios de maravilloso. Por eso nosotros sabemos realmente que en esta fragilidad estamos siendo perseguidos. Y dice el apóstol Pablo, en mi fragilidad también soy derribado. Derribado varias veces. Esta palabra derribado significa tirado al suelo.
abatido físicamente, como en una lucha. ¿Tú viste como cuando el luchador es neutralizado? Que queda en una posición que ha sido derribado, tirado al suelo, pero que ya no tiene forma de poder moverse. Dice el apóstol Pablo, sí, es verdad, en muchas ocasiones he sido y somos derribados, tirados al suelo. Da la imagen de alguien que ha sido derrotado o que ha sido tumbado por un golpe, un knockout. Por alguien que ha sido tirado al piso por un golpe. Dice, es verdad, en muchas ocasiones, y él lo había vivido literalmente. ¿Recuerdan cuando fue a Listra con Silas, con otro de sus compañeros de misiones, que fue a Listra, la ciudad de Listra, y ahí hizo milagros, y los de Listra lo levantaban y decían, estos son Neptuno, y no recuerdo el otro, son tal que vinieron a visitarnos, y ellos dijeron, no, bájennos. Y al resistirse a que los veneraran, los adoraran, los apedrearon, y los dejaron tumbados fuera de la ciudad, tirados, prácticamente muertos. Es más, pensaban que estaban muertos. Y a veces nosotros no estamos así físicamente, pero a veces somos derribados emocionalmente. Tal vez físicamente podemos continuar caminando, podemos continuar viviendo, pero emocionalmente hemos sido completamente derribados. Estamos en el piso. Parece que no nos vamos a levantar. Eso se puede dar por muchas situaciones, puede ser por la partida de un ser querido. Y uno parece que ese duelo no lo va a superar, que lo ha tumbado emocionalmente y no se va a levantar de esa tristeza. Puede ser eso por la traición de alguien que uno ama mucho, de alguien muy cercano, que lo tumbe emocionalmente, que diga, yo no me voy a poder recuperar de este sentir que tengo. Esta traición que he recibido me ha tumbado de tal manera que yo estoy derribado y no creo que pueda levantarme, no me voy a levantar. Este derribado, más allá de lo físico, más allá de golpes en lo físico, también puede ser en lo espiritual. Momentos en los cuales espiritualmente parece que estamos tan fríos que no nos vamos a volver a levantar espiritualmente. Que aquel momento de intensidad con el Señor no va a volver a nuestras vidas. Que ya hemos colapsado. Y Pablo no niega ninguna de estas realidades. Él no dice, ¿saben qué, hermanos de los Corintios? Es mentira. Yo no paso por ninguna de situaciones porque yo soy un hijo de Dios. Esas situaciones no me pasan a mí. No, él no niega la realidad. Él no niega que esas situaciones verdaderamente estén ocurriendo, pero por encima de esas situaciones y de esa realidad que él vive y que vivían los que caminaban juntamente con él, por encima de esa realidad, dice el apóstol Pablo, están las promesas de Dios. Y de esa misma manera, hermanos, cuando nosotros en la fragilidad humana pasamos por todas esas situaciones, por encima de eso que es verdad, es realidad, nos encontramos atribulados, nos encontramos en apuros, nos encontramos perseguidos, en ocasiones derribados que parecen que no va a levantar. Es cierto, es verdad, no puedo negarlo, pero por encima de eso están las promesas de Dios, que son el ancla que no deja que me hunde ni que me termine completamente derrotado. No son esa realidad las que define verdaderamente cuál es el final en mi vida. El teólogo que fue un mártir del nazismo, Dietrich Bonhoeffer, él dijo algo que realmente es importante. El sufrimiento es una marca de los discípulos de Jesús. Porque todo buen discípulo será como su maestro. Parece algo tan simple, pero más grande y por encima son las promesas de Dios, las cuales son verdaderas. Si esta es una realidad, más fuerte son las promesas. Es verdad que estoy atribulado, dice el apóstol Pablo, en todo, pero no angustiado. No estaban, la palabra no angustiados significa, es verdad que estoy atribulado, pero internamente, dentro de mí,
no estoy derrotado. Dentro de mí no he sido completamente vencido. No vivían angustiados, desesperados, porque su confianza no estaba en las situaciones que vivían, sino que su confianza estaba en aquel que los había llamado y aquel que los sostenía en todo tiempo, y era el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar atribulados en todos, podemos estar bajo presión en la economía, bajo presión en la salud, en enfermedades, en conflictos familiares, podemos estar en ansiedad o violencia social. Ser cristiano no nos exime de que llueva sobre los justos y también sobre los injustos, pero tenemos en esas circunstancias una esperanza viva que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Puedo estar atribulado por fuera, pero estoy sostenido por dentro. No niegas el dolor, pero no te defines por él. Es verdad, estoy en apuros, mas no estoy desesperado. ¡Aleluya! Es verdad, estoy en apuros, estoy en momentos en los cuales digo, no sé qué hacer, no tengo recursos, no hay manera posible que pueda haber una salida. Esta es verdad, hay momentos que me encuentro así, pero es verdad también que no estoy desesperado, no estoy completamente abandonado, no estoy sin esperanza, no estoy hundido totalmente. Dios está conmigo. Pablo hace un juego con las palabras. Yo puedo sentirme perdido, que el GPS no sabe a dónde llevarme, pero nunca estoy abandonado. Puedo estar perplejo sin saber qué hacer. Puedo estar así, pero nunca sin esperanza, sin la convicción de que Dios sí verdaderamente sabe lo que hace. Puedo estar pasando por el valle de sombra y de muerte, pero sé que Dios está conmigo. Puedo estar en momentos de angustia, pero de saber a dónde voy a ir, qué voy a hacer, pero sé que su vara y su cayado me infunden aliento y me dirigen hacia los verdes pastos y hacia las aguas delicadas. Sé que Dios está conmigo. Puedo estar perseguido, dice, y estamos perseguidos en muchas ocasiones, pero no estoy desamparado. Podemos pasar por situaciones de persecución, es cierto, por nuestra fe, o ser ridiculizados, pero Dios nunca nos desampara. Dios nunca nos desampara. No estamos abandonados completamente. Podemos confiar en lo que Él nos ha dicho. Yo no te dejaré ni te desampararé. Es más, el Señor dice, aunque padre y madre te abandonaren, que es lo más difícil que nos puede pasar, yo no te abandonaré. Cuando los amigos se van, Dios se queda. Cuando no hay apoyo humano, Dios nos sostiene. Aunque te sientas solo, no estás solo. La soledad aparente no es el abandono real. Es más, la soledad aparente en muchas ocasiones es lo que el Señor necesita para mostrarnos que verdaderamente Él siempre está con nosotros. Es verdad, dice el apóstol Pablo, estamos derribados y hemos sido derribados muchas veces, pero ¿sabes qué? No destruidos. Oh, wow. No destruidos. Puede parecer el final, dice el apóstol Pablo. Puede parecer que todo ya acabó, pero no es así. Es como nosotros decimos en mi país, comadreja. Yo sé que en algunos países le llaman tacuacín. ¿No? ¿En dónde le llaman tacuacín? Ese animal que se hace el muerto, aquí es en inglés, si no me equivoco, possum en inglés, ¿sí? La zarigüeya. La zarigüeya. Ustedes vieron la zarigüeya, ¿no es así?
La zarigüeya de repente la agarran los perros, la sacuden para acá, para allá, y ¡pa! Se tira al piso la zarigüeya y ya está. Y dice el perro, "Sí, la matamos, ya está destruida. Ya no tenemos más entretenimiento con esa zarigüeya. El perro va, se va, dice, ya está, ya venimos dentro de un rato para seguir ahí, no sé, si tenemos ganas la comemos, o si no la dejamos que el sol se la haga su trabajo. El perro se va a descansar y cuando vuelve ya no está la zarigüeya. ¿Qué pasó? Es que la habías derribado, pero no estaba destruida. Y muchas veces ocurre con nosotros eso, hermano. Dice el apóstol Pablo, es verdad. Hay momentos que parece que capú, pero no. Hay momentos que parece que estamos derribados para ya no levantarnos, pero no estamos destruidos. No es esa la sentencia final. Pueden hasta destruir el cuerpo, porque uno puede decir, pastor, hay muchos cristianos, buenos cristianos, hombres y mujeres de Dios que han muerto en la hoguera, los han matado. Hoy mismo están siendo. ¿Y qué de esos, hermanos? Podrán destruir tu cuerpo, pero no destruir tu alma. Es más, según las promesas de Dios, cuando destruyen nuestro cuerpo, lo que hacen es llevarnos al lugar glorioso de la presencia de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí, dice, vivir se llama Jesús y morir me es ganancia. Mas mientras viva, sea que esté en la presencia de Él o no, haré todo lo que tenga que hacer. Hay momentos en que es verdad que parece que uno está destruido, pero no está. El Señor lo vuelve a levantar. Y lo más poderoso en todo esto, mis hermanos y hermanas, es que nos muestra la fragilidad, pero también nos muestra de dónde es que viene la fortaleza. Comenzando el pasaje en el versículo 7 que leímos, antes de hablar de estas cosas que le suceden en la fragilidad humana y las respuestas en las promesas de Dios, el apóstol Pablo aclara algo, dice, yo no es que no sea derribado, que no sea destruido, que no esté desesperado, porque yo sea gran cosa. Dice, yo soy un vaso de barro. ¿Tú sabes qué es un vaso de barro? Un vaso de barro es lo más barato. Es lo más común, por lo menos en estos tiempos. Un vaso de barro. Y no solamente eso, sino que un vaso de barro es lo más frágil, se rompe fácilmente. Dice, yo soy un vaso de barro. Yo no soy algo tan valioso ni tan fuerte para poder superar todas estas situaciones. Pero ¿saben por qué puedo superar todas estas situaciones y confiar en las promesas de Dios? Porque en este vaso de barro ha sido puesto un tesoro. En este vaso de barro ha sido puesto algo de valor incomparable, que hace de ese vaso frágil algo fuerte y de ese vaso sin valor algo que realmente no tiene valor que se compare. Ha sido puesto un tesoro. Ese tesoro que ha sido puesto en ese vaso es el Evangelio de Jesucristo. Es Cristo. No está en mí, dice el apóstol Pablo, que yo no sea derribado, no esté desesperado. Está en el tesoro que ha sido puesto en mí. Y es Cristo Jesús. El Evangelio de salvación por el cual he sido alcanzado. Jesús el Salvador venció, mas Él fue atribulado, perseguido, en apuros, derribado, mas no destruido.
En Jesús se encuentra la fuerza y el valor en aquellos vasos que Dios ha puesto para su gloria. Ahora, ¿por qué razón es que Dios pone algo tan valioso, algo de tanto valor en algo tan frágil? La respuesta, mis hermanos, para que la excelencia del poder, el poder en la debilidad, la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria, para que todo aquello que los demás vean en mi vida, que es digno de exaltación, vaya dirigido para darle gloria a Dios. Para que la gloria, Él puso el tesoro más valioso, que es el Evangelio de Cristo, la obra de Cristo, su vida y resurrección en vasos frágiles, para que no únicamente podamos superar todas circunstancias, sino también para que en esos momentos pueda decir, Él ha podido superar toda circunstancia y vivir de esa manera, porque la gloria del Señor está en su vida, porque ha sido puesto en Él algo, ha sido puesto en ella algo que no es realmente común, porque no sería de ninguna forma posible que esté pasando por esa situación. Y es Cristo Jesús en nosotros, para que nuestra debilidad sea la oportunidad de hacer ver el poder de Dios y que la gloria sea toda para Él y no de nosotros. Qué tremenda promesa, hermanos. Qué tremenda promesa. Qué tremenda promesa. Tú has estado atribulado, bajo presión, en tristeza. Tú has estado en apuros, o sea, no sabes qué hacer. No tienes una visión clara con respecto a las situaciones que estás viviendo. Tú te has sentido en momentos que has sido derribado y que parece que ya no te vas a levantar. Quiero decirte algo, hay promesas para los hijos de Dios. Si tú estuvieses caminando sin Dios, yo te digo algo, tendrías muchos motivos para hoy estar preocupado. Tendrías muchos motivos para estar desesperado. Pero tú tienes promesas como hijos de Dios. Que tú eres frágil, pero ha sido puesto en ti un tesoro. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.